posible que algún miembro de este grupo esté viendo o adorándote en este culto con una dolencia. Te suplicamos y aprovechamos la oportunidad para que en el nombre de Jesucristo te manifiestes en su vida y le des sanidad. Asimismo, Señor, te rogamos que bendigas el diezmo y la ofrenda que depositamos para ti, Señor, que sigas dándonos recursos para poderte devolver lo que a ti te pertenece. Es posible, Señor, que haya algún hermano que no pueda devolverte diezmo, no tenga que devolverte porque tal vez no tenga trabajo. Así que te suplicamos también que en el nombre de Jesucristo le des y le proveas esa bendición, ese proyecto, ese trabajo que en este momento te solicita y te pide para que pueda también él gozosamente tener que devolverte. Queremos también suplicarte, Señor, que bendigas al predicador de esta mañana, a Manuel. Ayúdalo, Señor. Tómalo como completamente y enteramente tuyo. Bendice sus labios, su lengua, de tal manera, Padre, que hoy tengamos también palabra de Dios y no de hombre. Gracias, Señor, por este culto. Acéptalo, por favor. Y gracias por inspirar a Yoselki, a Eliezer y a todos los organizadores de este culto, porque a través de él podemos adorarte juntos. Así que te rogamos, Padre, que nos escuches y nos bendigas cada uno de nuestros hogares, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nuevamente un saludo para todos. Que Dios les bendiga y les guarde. Espero que ustedes estén muy bien. Para mí es un placer saludarlos en este día especial. Es un día especial no solamente porque es un sábado del Señor. Hoy también el Señor nos da el privilegio maravilloso de celebrar un año más de vida de mi esposa, María José, de Romulito, mi cuñado, el hermano de mi esposa, y también de nuestro hermano Luis Zapata. Felicitaciones para ellos. El Señor los bendiga y los guarde. Muy bien, quiero saludarlos. Un saludo para Omar y su esposa, para mi hermano Damián Carrasco, Yoselki, Goyita, Abel Mosquera, su esposa, Mama Monchi, Iris, José Eliezer, Luis Zapata, creo que es Edgar Guerrero que está aquí, no estoy seguro, dice iPhone Edgar, espero que sí. Barazarte, María Manuela, que se conecta junto con su esposo, María Carolina. Un saludo para todos. Que el Señor les bendiga grandemente y abundante. Ah, y también, por supuesto, a mi suegro que está ahí. Oye, oye, ¿cómo es posible? Oye, se me pasaba el suegro, oye, suegro. Oye, disculpe, hermano Rómulo. Muy bien, vamos entonces a hacer una oración y vamos a ponernos en las manos de Dios para que el Señor nos instruya, para que nos hable en el nombre del Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, venimos delante de ti, Señor, en esta hora para pedirte el cumplimiento de tu preciosísima promesa. Esa promesa en Cristo de que enviarías tu Santo Espíritu para dirigir nuestras mentes al conocimiento de la verdad. Y al contemplar la verdad que es en Cristo, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos eleves
Bien, ¿me pueden escuchar ahora? ¿Sí? Ok, muy bien. Ok, antes de seguir quiero decirles que desde la mañana hemos estado teniendo problemas con el internet. En el repaso de la lección que hago en vivo todos los sábados en la mañana, lamentablemente perdimos la señal 3 veces. Y bueno, son cosas que se salen de nuestras manos, pero bueno, en el nombre del Señor aquí estamos. Así que cualquier cosa, si de repente usted está escuchando este tema y usted de repente ve que el predicador se queda así, no se preocupe, tenga paciencia, que el predicador vuelve con la ayuda de Dios. ¿Ok? Muy bien. Ok, tenga su Biblia en las manos, por favor. Vamos a la Biblia. ¿Y vamos a abrir la Biblia en dónde? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos o la epístola a los Hebreos. Se encuentra en el Nuevo Testamento y es un libro extraordinario, es fascinante. Este libro de Hebreos es realmente una composición gloriosa por el Espíritu Santo. Y vamos entonces a estudiar básicamente el capítulo número 2, ¿ok? Básicamente vamos a estudiar el capítulo número 2, pero con la finalidad de estudiar el capítulo número 2, necesitamos tener un poco de contexto y ese contexto lo encontramos en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo número 1, ¿ok? Vamos entonces a leer el libro de Hebreos, capítulo número 1. Mira cómo dice la Biblia. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó. En realidad, la mejor traducción sería lo sentó. Dios sentó a Cristo, ¿ok? Esa sería la mejor traducción. Dios el Padre lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho, hablando de Jesús, hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre que ellos. Miren esto. El libro, en estos primeros 4 versículos, todas las palabras que aparecen están arregladas por medio de cláusulas dependientes. Y solamente hay 2 ideas, 2 cláusulas en estos 4 versículos que son independientes. ¿Por qué es importante saber esto? Miren esto. Si yo les voy a contar una historia, ¿ok? Y yo les digo así: estando yo de pie en la parada del autobús, vestido de camisa blanca, corbata vino, mientras observaba los pájaros surcando los cielos y oyendo el sonido de las aves a través de mis oídos, les hago una pregunta. ¿Hasta este momento yo les he dicho algo o no les he dicho nada? En realidad no les he dicho algo significativo, porque lo que estoy haciendo es adornar la historia con puro contexto, ¿verdad? Todas esas son cláusulas dependientes. Ahora yo les digo así: estando en la parada del autobús, vestido de blanco, con corbata vino un carro y golpeó la parada del autobús. Oh, ahora sí les dije algo. ¿Ves? Ahora sí les he dicho algo. ¿Por qué? Porque todas las cláusulas dependientes en realidad no dicen nada si no hay una cláusula independiente. ¿Cuál es la cláusula independiente? Vino un carro y golpeó la parada. ¿Ok? Esa es la cláusula independiente. Bueno, en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, todas las cláusulas son dependientes. Todas. ¿Y cuáles son las únicas 2 que son independientes? Número 1, primera cláusula: Dios habló. Esa es la primera.
Primera cláusula independiente. Dios habló. ¿Cuál es la cláusula dependiente? El adorno, el trasfondo. En otros tiempos, de muchas maneras, Dios habló a través de los profetas a los padres. Pero en estos postreros días viene la cláusula independiente. Nos habló. ¿Ok? Primera cláusula independiente. Dios nos habló por medio de Cristo. Segunda cláusula independiente. ¿Cuál es? Dios lo sentó. Lo sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y todo lo demás es sencillamente un contexto que realza las dos ideas principales que son, número uno, Dios habló por medio de Cristo. Número dos, Dios sentó a Cristo. Esas son las dos cláusulas, las dos ideas principales. Muy bien, entonces noten esto. ¿De qué se trata la epístola a los hebreos? ¿De qué se trata? Se trata de dos temas fundamentales. Número uno, que Dios a través de Cristo nos ha hablado. ¿Y de qué nos ha hablado Dios a través de Cristo? Nos ha hablado de la grandísima salvación por medio del Hijo. Y cuando Dios nos habla acerca de su Hijo, cuando Dios nos habla por medio del Hijo, cuando Dios nos habla en Cristo, ¿de qué nos habla? De que Dios, número dos, de que Dios lo sentó a la diestra suya en el trono de las alturas celestiales y allí lo entronó, lo entronizó como rey y sacerdote de este mundo. Esos son los dos temas de toda la epístola. Dios habló por medio del Hijo y ¿qué nos dice? Nos dice que Dios lo sentó a su diestra en gloria. Entonces, esos dos temas representan los dos tipos de discurso que aparecen en Hebreos. Un discurso doctrinal y un discurso exhortativo, es decir, un discurso de enseñanza doctrinal y un discurso de llamado y motivación al ánimo de los creyentes. Entonces, el discurso doctrinal de enseñanza, ¿sobre qué versa? Sobre el hecho de que Jesús es sacerdote. ¿Y dónde está, dónde está representado eso? En el hecho de que Jesús fue sentado por Dios a su diestra y se sentó como rey y sacerdote. ¿Y de qué trata el discurso exhortativo? El discurso de ánimo, el discurso de llamado a la perseverancia, llamado al ánimo, está versado sobre el hecho de que Dios mismo nos habló desde el cielo a través del Hijo. Muy bien. Habiendo dicho eso, noten esto. Ahora esas dos partes, número uno, que Dios nos habló por medio del Hijo, y número dos, que Dios lo sentó a la diestra de su trono. Esas dos partes, esos dos contenidos se mezclan para formar los versículos números 5 al 14. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14. ¿De qué tratan esos versículos? Esos versículos tratan de lo que Dios dijo acerca del Hijo y de lo que Dios dice acerca de los ángeles para que comparemos, para que le prestemos más atención a la palabra que hemos oído proveniente del Hijo. ¿Ok? Vamos a leerlo juntos. Dice así. Versículo número 5 hasta el versículo número 14. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo? Y otra vez, versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y hablando acerca de lo que sigue diciendo el Padre acerca del Hijo, dice, y
Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Así que, de acuerdo a Hebreos capítulo 1, mientras que a los ángeles Dios llama llamas de fuego y Dios los llama ministros, al Hijo lo llama no solamente Hijo, sino que lo llama Dios y también lo llama Señor, creador y fundador de los cielos y la tierra. Ahora miren lo que va a ocurrir en el versículo número 11. Versículo número 11, atención con esto, dice así. Ellos perecerán. ¿Quiénes perecerán? Los cielos del versículo 10. ¿Ok? Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. ¿Quiénes perecerán? ¿Quiénes serán enrollados? ¿Quiénes pasarán como un vestido viejo y serán cambiados? Los cielos. ¿Ok? Los cielos. Muy bien. Y sigue diciendo. Pero tú eres el mismo, versículo 12. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces noten esto. Esto es un discurso en donde se compara lo que Dios dice de los ángeles con lo que Dios dijo o dice acerca del Hijo. Mientras que al Hijo llama Dios, mientras que al Hijo llama Señor, mientras que al Hijo lo proclama creador de los cielos, ¿ok? A los ángeles llama ministros de fuego, llamas de fuego enviados al servicio de los que han de heredar salvación. Entonces, pregunto, ¿cuál es el propósito que persigue el apóstol Pablo al contrastar lo que Dios dice de los ángeles con lo que Dios dice acerca de su Hijo? ¿Cuál es el propósito? El propósito está en los versículos 1 al 4 del capítulo 2. Versículos 1 al 4 del capítulo 2. Aquí está el propósito del contraste de discurso de Dios con respecto a los ángeles y de Dios con respecto a el Hijo. ¿Cuál es el propósito del contraste? Porque es necesario exaltar el discurso del Padre sobre el Hijo. Aquí está la razón. Versículos 1 al 4 del capítulo 2. Dice así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué es más necesario prestar mayor atención y diligencia a las cosas que hemos oído? Por esta razón. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cuál es la palabra que fue dicha por medio de los ángeles? ¿Cuál será esa palabra que fue dicha por medio de ángeles? ¿Cuál fue esa palabra? Pues esa palabra que fue dicha por medio de ángeles fue la ley proclamada en el monte Sinaí, que de acuerdo a la Biblia, Dios la proclamó y la entregó por medio de ángeles a Moisés a través del pueblo. ¿Ok? Para el pueblo, quise decir. Dios la proclama por medio de ángeles, la entrega a Moisés y Moisés se la hace llegar al pueblo. Eso aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 36 en adelante. Aparece en Gálatas, capítulo 3, versículo 19 en adelante. Aparece aquí en Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dios proclamó la ley del Sinaí en el Sinaí por medio de ángeles, de acuerdo con Deuteronomio, capítulo 32. Dios vino al Sinaí acompañado por miles de ángeles y Dios proclamó su ley por medio de ángeles y sus ángeles la dieron a Moisés y Moisés la dio al pueblo. Esa palabra
proclamada por medio de ángeles, dice Hebreos capítulo 2, versículo 2, esa palabra proclamada por medio de ángeles fue firme. ¿Y qué significa que fue firme? Significa que cada desobediencia y cada transgresión recibió justa retribución. ¿Por qué? Porque aquella palabra proclamada por medio de ángeles fue suficientemente firme. Ahora viene el contraste. Ahora viene el contraste. Escuchen el contraste. Versículo 3 y 4 del capítulo 2. ¿Cómo entonces escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente, ¿quién anunció la salvación? ¿Los ángeles? ¿Quién la anunció? No. Mira lo que dice aquí. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿quién es este Señor? Jesucristo. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Y quién más se añadió? ¿Quién más se añadió a esta testificación de Dios por medio del Hijo? ¿Quién más se añadió? Mira quién más. Nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, atención, la diferencia es que ahora quien anuncia la salvación no son los ángeles. Quien la anuncia es el mismo Hijo de Dios, Señor del universo. Él mismo vino a anunciar la salvación. ¿Y por qué vino? Porque Dios nos habló por medio de él y por medio de él Dios nos anunció la salvación tan grande que él quiere dar, y por medio de ese anuncio los que lo oyeron lo confirman, y también Dios por medio del Espíritu añadió señales, prodigios, milagros y dones espirituales para acompañar el anuncio de la salvación por medio del Señor que hemos oído. Entonces, el punto es, si cuando los ángeles hablaron, esa palabra fue bien firme como para que cada transgresión recibiera justa retribución, ¿cómo nosotros vamos a escapar si descuidamos lo que ahora hemos oído por medio del Hijo? ¿Se da cuenta? De eso se trata, ¿ok? De eso se trata la comparación o contraste entre los ángeles y el Hijo, entre lo que Dios dice de los ángeles y lo que Dios dice del Hijo. ¿Cuál es el punto? El punto es que nosotros hemos oído al mismo Cristo, y si hemos oído al mismo Cristo, la salvación necesita ser atendida con mayor diligencia. Hemos de escuchar mejor, hemos de oír mejor, hemos de prestar oído atento y cuidadoso a su salvación. ¿Ok? Muy bien. Habiendo dicho esto, ahora viene el tema del capítulo 2. ¿De qué se trata el tema del capítulo número 2? Miren esto. Versículo número 5. Hebreos capítulo número 2, versículo número 5. Mira lo que dice aquí. Versículo 5 del capítulo 2. Dice así. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Les hago una pregunta. De acuerdo con el versículo 5, Dios no sujetó el mundo venidero del cual estamos hablando a los ángeles. Les hago una pregunta. Primera pregunta. A ver, le voy a hacer dos preguntas. Primera pregunta. ¿Dónde ha hablado el libro de Hebreos acerca del mundo venidero? Porque él dice,
Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. ¿Dónde habló el apóstol acerca del mundo venidero en el discurso que hemos leído hasta ahora? ¿Dónde se habló del mundo venidero? La respuesta está en el capítulo número 1 y el versículo número 10 en adelante. Hebreos capítulo número 1, versículo 10 en adelante. Aquí Pablo va a hablar sobre el mundo venidero. Mira esto. Dice así, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿De qué mundo está hablando aquí? Está hablando del mundo que tú y yo conocemos, el mundo creado en el principio, el mundo que fue creado y que fue sujetado a los pies del hombre, de Adán. Ahora mire el versículo 11. Ellos perecerán. Un momento. ¿Quiénes perecerán? De acuerdo con el contexto, ¿quiénes perecerán? Vamos a leer otra vez el versículo número 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y luego el versículo 11 dice, ellos perecerán. ¿Quiénes perecerán? La tierra y los cielos. La pregunta es, si la tierra y los cielos pasarán, entonces, ¿qué queda? ¿Qué es lo que queda cuando la tierra y los cielos se acaben? Cuando la tierra y los cielos perezcan, cuando la tierra y los cielos pasen, ¿qué quedará? Quedará el mundo venidero. ¿Te das cuenta? Entonces, si esta tierra y estos cielos son pasajeros, entonces el apóstol, al hablar de la condición o del carácter pasajero de esta creación, el apóstol nos está hablando implícitamente de la venida de una nueva creación, de la venida de nueva tierra y de nuevos cielos. Al hablarnos de la condición pasajera de esta creación, Pablo nos habla de la venida de la nueva creación, de nuevos cielos y nueva tierra. Allí Pablo está hablando del mundo venidero. Ahora bien, la segunda pregunta es, ¿a quién sujetó Dios el mundo presente? Este mundo en el que tú y yo vivimos, este mundo, ¿a quién le fue sujetado? En otras palabras, Dios puso este mundo a los pies ¿de quién? ¿A los pies de quién? Vamos a leerlo. Vamos a leer a los pies de quién este mundo fue puesto. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 2, versículo número 5, 6, 7 y 8. Hebreos 2, versículo 5 al 8. Dice así. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. Y entonces, si no lo sujetó a los ángeles, ¿a quién se lo sujetó? Versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Dónde aparece ese versículo de la Biblia? ¿Esos versículos dónde aparecen? Aparecen en el Salmo número 8. Una pregunta. ¿Quién era ese hombre al cual Dios sujetó la tierra, las obras de sus manos y todo lo puso a sus pies? ¿Quién era ese hombre? Era Adán, el hombre creado y puesto como corona, mayordomo de toda la creación. ¿Correcto? Correcto. Dios creó al hombre y puso el mundo a sus pies. ¿Ok? Les hago una pregunta. Pero ese Adán,
ese Adán falló, se rebeló, pecó contra Dios? Claro que sí. Entonces, al fallar, al pecar y al rebelarse contra Dios, ¿qué ocurrió con el mundo que le estaba sujeto a Adán? ¿Qué ocurrió con el mundo? El mundo que había sido sujeto a Adán se dessujetó. ¿Ok? Y toda la creación que le fue puesta a sus pies, la creación experimentó los frutos y las consecuencias de la rebelión. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. El clima que era propicio para el hombre llegó a dessujetarse y se hizo frío o caluroso para el hombre. Los animales que habían sido sujetados a los pies del hombre, algunos de ellos se transformaron en peligrosos para el hombre. ¿Te das cuenta? Entonces, el mundo que le fue sujetado al hombre se le dessujetó. ¿Por qué? Porque por la entrada del pecado y por el conocimiento del mal, la creación sufrió y fue puesta a vanidad. ¿Qué quiero decir cuando digo que la creación sufrió y fue puesta a vanidad? Que fue condenada a degradarse. De esa manera, desde las hojas del campo, desde las hojas de los árboles, las flores del campo, los animales, el hombre y todo lo que existe, fue condenado a muerte. Y ahora todo lo que existe en este mundo se muere y deja de existir. ¿Ves? Eso es la dessujeción del mundo que le había sido sujetado a Adán, el primer hombre. ¿Ves? Ahora mira esto. Después de decirnos eso, el capítulo número 2 de Hebreos nos dice lo siguiente. Mira esto. Hebreos capítulo número 2, versículo 8. Vamos a leer el versículo 8. Dice así. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora miren lo que viene. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Ahora mira esto, punto y coma, mira esto. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Se dan cuenta? Una pregunta. Cuando usted observa el mundo, cuando usted observa todo el mundo en el que vive, por medio de las noticias, por medio de su observación de la naturaleza, por medio de su contacto con el mundo, les hago una pregunta. ¿El mundo parece un lugar obediente y sujeto al ser humano o parece un lugar rebelde para el ser humano? El mundo parece que está absolutamente en rebeldía y desobediencia. ¿A quién? Al hombre. Porque el mundo parece, escuchen esto, el mundo que fue creado como un hogar apropiado para el hombre se ha convertido en un lugar hostil para el ser humano. ¿Ves? El mundo, repito, el mundo que fue creado como un hogar perfecto para el hombre se ha transformado en un lugar hostil. Y entonces usted se encuentra con la realidad y la realidad, ¿cuál es la realidad? La realidad es que no hay un lugar del mundo en donde usted esté absolutamente seguro. No hay un lugar del mundo en donde usted esté seguro. Les voy a dar un ejemplo que voy a tomar prestado este ejemplo de la familia Chávez. Mira esto. La hija de nuestro hermano Mari Claudia, la hija fue a estudiar a Bélgica. Mire, un país hermoso. Provoca darle besos a Bélgica. Es un lugar hermoso, un lugar extraordinario. Escucha esto. Probablemente en los Estados Unidos nunca le hubiesen robado el teléfono. Probablemente aquí en Venezuela nunca le hubiesen robado el teléfono. Por ejemplo, a mí en Venezuela me lo han robado una vez, pero a mi esposa no se lo han robado nunca, gracias a Dios.
pero se fue para Bélgica y en un lugar que es hermoso, precioso, que eso es una cosa deliciosa para vivir, pues allí les robaron el teléfono. Imagínense usted. No hay lugar del mundo en donde usted pueda estar seguro. No hay un lugar del mundo, imagínense eso. Entonces, ¿qué pasa? El mundo que fue creado apropiado para el hombre se convirtió en un lugar hostil. Ahora tenemos la naturaleza dessujetada. Tenemos la naturaleza tormentosa, implacable, con tormentas, con vientos, con terremotos, con volcanes, con un pocotón de cosas. Los animales no están sujetos al hombre, la temperatura no está sujeta al hombre, las sociedades son hostiles al hombre, donde quiera hay conflictos, doquiera hay problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un mundo que necesita ser puesto, ¿dónde? Nuevamente en sujeción, ¿correcto? Correcto, eso es lo que tenemos. Tenemos un mundo que necesita ser puesto en sujeción. Ahora les hago una pregunta. Este mundo creado, ¿fue puesto en sujeción a quién? ¿A los ángeles? No. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. Pregunto, ¿por qué razón el mundo venidero, la tierra nueva y los cielos nuevos, por qué razón no son sujetados a los ángeles? Porque este mundo actual y presente que debe pasar para dar lugar al nuevo mundo, este mundo presente fue sujetado a los ángeles? No. Este mundo presente fue sujetado al hombre. Y el mundo venidero, como el mundo presente fue sujetado al hombre, el mundo venidero debe ser sujetado también al hombre. La pregunta es, ¿pero a cuál hombre? ¿A cuál hombre debe ser sujetado el mundo venidero? ¿Otra vez a Adán? ¿Otra vez a Adán para que lo dañe? ¿Otra vez al hombre? No. No. ¿A quién será sujetado el mundo venidero? Versículo número 9. Vamos a leerlo teniendo las ideas del 8, rápidamente. Versículo 9, teniendo las ideas del 8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¡Wow! 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 A ver. Vamos a procesar eso un momentico. Vamos a procesar eso. Una preguntita. El día que Adán y Eva pecó, el día que Adán y Eva pecaron, el día en que el primer hombre al cual Dios le había sujetado el mundo cometió pecado, ¿ese día usted había nacido? No. ¿Verdad que no? No, no habíamos nacido. Pregunto, ¿estábamos nosotros de alguna manera representados en Adán? Claro, claro que sí. Porque de Adán todos nosotros venimos. ¿Correcto? Correcto. Ok. Cuando Adán pecó y el mundo se le dessujetó, Adán quedó condenado ¿a qué? ¿Quedó condenado a qué? A la muerte. ¿Verdad? A la muerte. Entonces nota esto. ¿Por qué razón Adán no murió aquel día? ¿Y por qué razón todos nosotros seguimos viviendo a pesar de haber venido de Adán? Adán no murió. Porque en ese mismo instante en el cual el ser humano, Adán y Eva, pecaron contra Dios, en ese mismo instante, la humanidad entera, el mundo entero, fue puesto a los pies de Cristo para que Cristo permitiera la vida humana muriendo por todos para darle a todos una segunda oportunidad. ¿Te das cuenta? De la misma manera en que todos estábamos representados en Adán,
Ahora todos estábamos representados en Cristo cuando Cristo entró delante de su Padre y dijo, Padre, no morirán. Yo daré mi vida por ellos. Pregunto, ¿Cristo entregó su vida por Adán y Eva desde el Edén? Desde el Edén. Cuando Cristo entregó su vida por Adán y Eva desde el Edén, tú y yo estábamos recibiendo a Cristo como garante, sustituto de la raza humana. Sí, lo estábamos recibiendo. ¿Ok? Aunque no habíamos nacido, allí representados recibíamos a Cristo y Cristo ahora nos representa delante del Padre para garantizar una segunda oportunidad para que vivamos en esta tierra. Ahora mira esto. Cristo se hace garante no solamente de esta creación, cuando la creación cayó en pecado, no solamente de esta creación. Cristo se hace garante, fiador, sustituto de la nueva creación. Cristo es el sustituto, fiador y garante de la nueva creación. Cristo garantiza el mundo venidero. ¿Y por qué? Porque a Cristo el mundo venidero le fue sujeto. ¿Por qué le fue sujeto? Escucha. Porque de la misma manera en que este mundo actual le fue sujetado a un hombre y no a los ángeles, el mundo venidero será sujetado a un hombre y no a los ángeles. Pero ese hombre no es Adán, ese hombre es Cristo, el nuevo Adán. Cristo, el nuevo hombre, el nuevo humano. Cristo es aquel a quien el mundo venidero le fue sujetado. ¿Ves? Cristo es aquel a quien el Padre sujetó el mundo venidero. Ahora mira esto. Aquí ahora vamos a ver algo absolutamente impresionante, pero impresionante. Y es la manera en la cual Hebreos capítulo 2, desde el versículo 10 hasta el versículo 18, completa esta imagen de la grandísima salvación de la que Cristo se ha hecho fiador, de la que Cristo se ha hecho garante, de la que Cristo ha sido aquel que recibe el mundo en sujeción para dárnoslo a nosotros. Mira lo que dice ahora la Biblia. Hebreos capítulo número 2, versículo 10. Escucha esto. A ver, tenemos la idea principal. Cristo es el hombre a quien Dios sujetó el mundo venidero. ¿Por qué? Porque este mundo fue contaminado con el pecado, fue contaminado con el mal y está condenado a la destrucción. Pero este mundo, habiendo sido sujetado a un hombre, también el mundo venidero entonces será sujetado a un hombre, pero no a Adán. Será sujetado a Cristo. Cristo es aquel que garantiza el mundo nuevo, la tierra nueva y los cielos nuevos. Cristo es el rey del mundo venidero, ¿correcto? En otras palabras, Cristo es el heredero. Cristo es el heredero del mundo venidero. Pregunto, ¿pero quién va a vivir en ese mundo? ¿Quién va a vivir en esa tierra nueva y en esos cielos nuevos? ¿Quién va a vivir allí? ¿Solamente Jesús? ¿Quiénes van a vivir allí? Oh, escucha bien, escucha bien. Cristo se hace heredero del mundo venidero para poder llenar el mundo venidero con sus hermanos, para hacernos coherederos. Mira esto, mira cómo lo dice la Biblia. Atención. Versículo número 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Vamos a leerlo. Dice así. Versículo 10 del capítulo 2. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Ya va, vamos a hacer una pausa. A ver, ¿de quién está hablando la Biblia allí cuando dice que le era conveniente a aquel por cuya causa son todas las cosas y por causa de quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria? ¿De quién está hablando la Biblia? Está hablando del Padre de la gloria, del Padre de Cristo,
Dios el Padre. Entonces, lo que está diciendo la Biblia, es que le era conveniente al Padre, que es la causa y la subsistencia de todas las cosas, queriendo llevar a la gloria a muchos hijos, era necesario que el Padre hiciera ¿qué? Aquí viene. ¿Usted está sentado? Si no está sentado, siéntese. Pero si está de pie, tranquilo. Vea la Biblia como usted va a ver ahora a Cristo cercano y una imagen de Cristo gloriosamente cercano a nosotros. Mira lo que dice la Biblia. Atención. Dice así. Entonces, versículo 10. Porque convenía al Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, convenía que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pregunto, ¿qué está diciendo el versículo? ¿Qué está diciendo el versículo? El versículo está diciendo que era necesario que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, queriendo llevar a la gloria a muchos hijos, el Padre tuvo que perfeccionar por medio de aflicciones al Hijo para que el Hijo llegara a ser autor de la salvación de los muchos hijos. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Eso es lo que dice el versículo. Entonces, a ver, les hago una pregunta. ¿Alguna vez ustedes, a ver, voy a hacerles la pregunta de esta manera. A ver, escucha esto. Si para salvarme, Dios solamente tiene que perdonar mis pecados, pregunto, ¿por qué razón? ¿Para qué tenía Cristo que sufrir tanto luchando con la tentación y batallando con ella hasta la muerte de sangre? ¿Por qué? A ver, otra pregunta. Si para salvarme lo único que Dios tiene que hacer es perdonarme el pecado, ¿para qué tuvo Cristo que sufrir 40 días de hambre en el desierto? ¿Para qué? Si lo único que Dios Ok, estamos de vuelta. Regresamos. Estamos a salvo. Muy bien. Listo. Muy bien, aquí estamos. Yo tengo una pregunta. Una pregunta aquí. El hermano Abel Mosquera y su esposa no están en Venezuela, ¿verdad? No, ¿verdad? Con razón. Yo decía, bueno, pero si a mí la luz se me está yendo y el internet se me va, estos hermanos, ¿cómo es que se ven pero nítidos? Muy bien. Ok, muy bien. Listo, vamos a continuar. Ok. Entonces, yo les hacía una pregunta. Yo no sé hasta qué punto ustedes pudieron escucharme, pero yo les estaba haciendo esta pregunta. Yo les estaba diciendo esto. Miren esto. Si para salvarme, lo único que Dios tiene que hacer es decir, te perdono y ya, y con eso me salva, les hago una pregunta.
¿Para qué tuvo Cristo que sufrir 40 días y 40 noches aguantando hambre en ese desierto? ¿Para qué? A ver, si para salvarme lo único que Dios tiene que hacer es perdonar el pecado, ¿para qué sufrió Cristo con la tentación desde niño hasta su muerte? ¿Para qué? Oh, escuchen bien, escuchen bien. Escuchen bien. Hebreos capítulo 2, versículo 10 y versículo 11 dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo de llevarnos a la gloria, tuvo que perfeccionar por medio de sufrimientos y aflicciones al autor de nuestra salvación, que es Cristo. ¿Ves? Eso dice la Biblia. Y les hago una pregunta, Aquí viene la pregunta del $1.000.000. Aquí viene la pregunta de oro. Escuche bien. ¿Y qué significa que el Padre perfeccionó a Cristo por medio de aflicciones? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir que el Padre de gloria tuvo que perfeccionar a Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Por medio de aflicciones. ¿Qué quiere decir eso? Si usted quiere saber qué significa, ¿cuál es el mejor lugar para buscarlo? Pues el mismo libro de Hebreos. Avancemos un poquito más y acompáñeme a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. ¿Ok? Hebreos capítulo número 5. Y ahora vamos a leer el versículo número 1 hasta el versículo número 9. Hebreos capítulo 5, versículo 1 hasta el 9. Vamos a leerlo. ¿Tienen sus Biblias con usted aquí? Vamos a leerlo. Dice así, escucha esto. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. A ver, un momento. ¿Para qué Dios hace sumos sacerdotes a los hombres y toma a un hombre y lo hace sumo sacerdote? Para que este sumo sacerdote, al ministrar, entienda la debilidad, la ignorancia y el extravío del pueblo, porque también él, como sumo sacerdote, está rodeado de debilidad. Eso dice el texto hablando de los sumos sacerdotes humanos. ¿Ok? Ahora mira esto. Versículo número 4. Versículo número 4. Y nadie toma para sí esta honra. ¿Cuál honra? De hacerse a sí mismo sumo sacerdote. Nadie se hace a sí mismo sumo sacerdote, sino, dice, el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Oh, ok. Nadie se hace a sí mismo sumo sacerdote, sino aquel que recibe el llamado de Dios, como en el caso de Aarón. Ok, sigamos. Versículo 6. Perdón, versículo 5. Así tampoco Cristo, ahora vamos a hablar de Cristo. Estábamos hablando de un sumo sacerdote humano, ahora vamos a hablar de Cristo. Dice así. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también en otro lugar dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora viene el versículo número 7. Atención, versículo número 7, dice así. Y Cristo en los días de su carne, en los días de su humanidad, ¿ok? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Le hago una pregunta a usted.
querido amigo y hermano, cuando ofreció ruegos, súplicas y lágrimas Cristo a su Padre para que su Padre lo librara de la muerte. ¿Cuándo? Cuando Cristo estaba en el jardín del Getsemaní, le suplicó con lágrimas y con sudor de sangre a su Padre que lo librara de la muerte. ¿Recuerdan las palabras de Cristo? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa y que yo no tenga que beberla. ¿Recuerdas? Muy bien, perfecto. Les hago una pregunta. Cristo le estaba pidiendo a su Padre no experimentar la dura, horrenda y cruel muerte en la cruz. ¿Cristo le estaba pidiendo eso a su Padre? Sí, Cristo se lo estaba pidiendo. Les hago una pregunta. ¿Cristo se lo estaba pidiendo al Padre para hacer una demostración teatral ante sus discípulos o Cristo de verdad estaba sintiendo temor de la muerte y del sacrificio? ¿De verdad lo estaba sintiendo? ¿De verdad estaba luchando? Oh, sí. Les hago una preguntita aquí. ¿De verdad quería no sufrir la muerte? ¿De verdad lo quería? ¿De verdad le estaba pidiendo al Padre no morir en la cruz? De verdad se lo estaba pidiendo. Ahora escucha esto. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿El Padre lo oyó? El Padre lo oyó. ¿Y qué le dijo Cristo? Le dijo así: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, que no tenga yo que beberla. Y luego, ¿qué le dijo? Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Oh, a ver. Significa que Cristo sabe, conoce y entiende en carne propia aquello en lo que consiste querer algo distinto a la voluntad del Padre y aún así someter su voluntad al Padre, humillándose, negándose a sí mismo y aceptando la voluntad de Dios por encima de la suya propia. Cristo sabe lo que se siente querer algo y someterlo al Padre de gloria, negándose a sí mismo. Cristo lo sabe. Ahora mira esto. Mira lo que dice el texto. Atención. Versículo número 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió, por la aflicción que sufrió, aprendió ¿qué cosa? ¿Qué cosa, hermano amado de mi corazón? ¿Qué cosa aprendió Cristo al sufrir lo que padeció? ¿Qué cosa aprendió? La obediencia. Cristo aprendió ¿qué cosa? La obediencia. Y ese aprendizaje de obediencia significó para Cristo ¿qué cosa? Versículo número 9. Y habiendo sido hecho perfecto o habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pregunto, Hebreos 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa y por medio de quien son todas las cosas y todas subsisten, que habiendo de llevar a la gloria muchos hijos, perfeccionara por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pregunto, ¿en qué consistía esa perfección con la cual el Padre debía perfeccionar a su Hijo para que su Hijo llegara a ser autor de nuestra eterna salvación? ¿En qué consistía esa perfección? Consistía en que por medio de su sufrimiento, Cristo aprendiera a obedecer al Padre, entregando su voluntad y sometiéndola a su Padre, para que así pueda perfeccionar a aquellos que somos tentados a hacer nuestra voluntad y no la del Padre.
Para eso fue al desierto. Para eso fue al jardín del Getsemaní. Para eso sudó sangre. Para eso aguantó 40 días y 40 noches de hambre. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que cuando tú tengas hambre y yo tenga hambre, nunca dejemos de tener un Salvador que puede hacernos obedientes y fieles a Dios, aunque nos muramos de hambre. Para eso fue al desierto, para eso fue al Getsemaní, para que si te toca morir en la prueba, mueras obediente y no doblando las rodillas ante el diablo para salvar el pellejo. Para eso fue perfeccionado, para eso sufrió. Oh, ¿dice eso la Biblia o soy yo el que lo está inventando? ¿Dice eso la Biblia? Vamos a ver. Vamos a terminar de leer y ahora sí, terminamos de leer lectura rápida porque ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Lo leemos rápidamente. Hebreos capítulo 2, versículo número 15. Perdón, Hebreos capítulo 2, versículo número 14 al versículo 18. Hebreos capítulo número 2, versículo 14 al 18. Estos 4 versículos que nos quedan. Vamos a leerlo ahora con lectura rápida porque ya interpretamos. Dice así la Biblia. Así que, ¿están conmigo? ¿Están leyendo? Hebreos 2, 14. Ok, lea conmigo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, por cuanto los hijos de Dios somos de carne y hueso. Escucha esto. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar, escucha bien, por favor, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorre, no ayuda a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cómo? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Por qué causa tenía que sufrir siendo tentado? ¿Por qué causa tuvo que sudar sangre en su lucha contra la tentación? ¿Por qué razón, amigo bendito? ¿Por qué razón, amigo mío? ¿Por qué razón? Cristo tuvo que luchar contra el pecado hasta la sangre. ¿Por qué? Oh, para que pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, porque se gozó en lo que tenía por delante. Por tanto, nosotros todos, hermanos celestiales, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no nos deslicemos, para que no nos vayamos, para que no caigamos, sino que puesto los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el apóstol, porque aún no habéis luchado hasta la sangre. ¿Te das cuenta? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Hebreos capítulo número 12, versículos 1 al 4. Así que por eso Jesús tuvo que ser perfeccionado. Su perfección por medio de aflicción consistió en que por medio de la aflicción de la tentación, Jesús
aprendió a obedecer a su padre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender y desarrollar la obediencia a Dios por medio de Cristo en nosotros. ¿Te das cuenta? Cristo fue hecho perfecto por medio de la obediencia, por medio de resistir la tentación, para que su perfección nos haga obedientes a nosotros en medio de la tentación, en medio de la lucha, y su poder nos eleve en su gloria a la obediencia al Padre de gloria. Ese es el evangelio. Ese es el plan de salvación. Cristo vino para que, habiendo participado de nuestra humanidad, nosotros en nuestra humanidad nos aferremos a su divinidad, para que su humanidad para que nuestra humanidad, y su divinidad unidas puedan soportar la prueba. Bendito y santo el plan de salvación, bendito y santo Dios que puede unirnos a Cristo para hacernos soportar la prueba. Gloria a Dios que unidos a Cristo podemos soportar. Unidos a Cristo podemos aguantar, unidos a Cristo podemos resistir la prueba y salir vencedores en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué hace posible su perfección? Su perfección hace posible tu obediencia y la mía. Su perfección hace posible que Dios obediente. Su perfección hace posible que hagamos la voluntad de Dios, aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad. Su perfección hace posible que aguantemos la prueba y salgamos vencedores por el poder de aquel que sufrió para saber ayudarnos en el momento de la prueba. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Manuelito, por dejarse usar por Dios para hablarnos en esta mañana. Así que vamos a entonar las estrofas del himno 434. Jesús es mi vida. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor.
marchitará, ni cambiará mi amor por él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Muy bien, queridos hermanos, amigos, amados, el Señor les bendiga y les guarde. Gracias por ser parte de este culto. Mejor dicho, gracias a Dios por hacernos parte de este culto a Él. Imagínense, porque nosotros no somos nada si no fuese por Cristo que hace todo en nosotros. Bendito sea Jesús. Vamos a orar. Oramos. Nuestro Padre Celestial, bendito, santo, glorioso, Señor, de verdad, muchísimas gracias, Padre, muchísimas gracias. Gracias, Padre, por hacernos participantes de una salvación tan perfecta, tan grande, tan maravillosa, tan sabiamente preparada. Señor, gracias porque pensaste en todo, Señor. Aún pensaste en nuestra debilidad. Y pensaste en aquellas ocasiones en las que sabemos que no queremos hacer tu voluntad. Aún en esas ocasiones pensaste y por esa razón hiciste que Cristo en la hora de su aflicción fuese capaz de someterse a ti a pesar de pedir otra cosa. A pesar de sentir, Señor, en su humanidad, que el sacrificio era tan cruel y atroz que su humanidad rehuía a ese sacrificio, lograste por tu espíritu que Él se sometiera a ti para enseñarnos a nosotros a rendirte la voluntad cuando ésta está en conflicto con la tuya. Dios santo, gracias por darnos una vía de escape. Ahora, Señor, tú conoces cuáles son aquellas cosas que aún están en conflicto con tu voluntad en mi vida. Conoces aquel defecto de carácter, conoces aquel pecado, conoces aquel error, conoces aquella cosa, Señor, que no te hemos entregado. Recíbela en el nombre de Jesús y no se haga conforme a nuestra voluntad, sino a la tuya, por el poder y en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.